Sabía que algo estaba mal en el mismo instante en que la llave se negó a girar. Era un lunes frío de finales de enero, de esos que se quedan suspendidos en el aire como un aliento que nunca termina de exhalarse. Aún llevaba puestos los mismos jeans arrugados de los 2 días anteriores, la misma chaqueta empapada de llanto y cansancio. Venía directamente del Hospital San José, con la mirada perdida y el corazón hecho trizas, cargando el bolso improvisado que había empacado deprisa cuando Andrés colapsó. En el asiento trasero del carro había quedado marchito un ramo de rosas y lirios, el regalo de sus compañeros de trabajo. Yo, en cambio, me sentía igual de marchita, con los ojos hinchados, los labios partidos por tantas lágrimas y tan poco descanso. 12 horas antes había visto morir a mi esposo en la unidad cardíaca. No estaba lista para enfrentar el silencio de nuestra casa, pero mucho menos para lo que me encontré en su lugar. Subí al porche y deslicé la llave en la cerradura, segura de que lo único que me esperaba era un vacío insoportable. La llave se atascó. Probé de nuevo, giré con más fuerza, nada. El corazón me dio un vuelco. Me agaché, saqué el duplicado escondido detrás de la piedra suelta del porche, tampoco encajaba. Era como si la cerradura me hubiera olvidado, o peor aún, me hubiera rechazado. Fue entonces cuando lo noté, las cortinas. Las de lino blanco que yo misma había cosido con paciencia estaban desaparecidas, sustituidas por unos paños gruesos de terciopelo estampado con flores chillones que nunca había visto. Un malestar helado me recorrió el estómago. Me acerqué más, pegando el rostro al vidrio, intentando mirar a través de la rendija entre la tela y la pared. Lo que vi me heló la sangre. El salón estaba lleno de cajas apiladas, como si alguien hubiera decidido mudarse de golpe. Sobre mi sillón de lectura descansaba un cojín rosado de terciopelo, y en la mesa de centro había una tacita de porcelana, mi vajilla de boda, aquella por la que Andrés y yo ahorramos 3 años. Y entonces la vi, doña Marta, con su inseparable cardigan azul marino, sosteniendo esa taza como si le perteneciera de toda la vida. Sonreía. Era una sonrisa dura, cortante, que me hizo sentir un escalofrío en la nuca. Frente a ella, acomodando mantas dentro de una canasta como si fueran suyas, estaba Paula, la hermana menor de Andrés. Se reían, se movían con soltura, como si Andrés no hubiera muerto apenas la noche anterior, como si yo no existiera. Golpeé la puerta, primero con suavidad, después con fuerza, los puños temblando, la garganta en carne viva. Pasaron largos segundos hasta que finalmente la puerta se abrió apenas lo suficiente para dejar ver la silueta de Marta, erguida, los brazos cruzados contra el pecho, la expresión serena de quien había estado preparando esa escena por años. «Isabel», dijo inclinando ligeramente la cabeza, con una calma que me destrozó. «No te esperaba tan pronto. ¿Qué está pasando?» Mi voz temblaba. «¿Por qué no puedo abrir la puerta?» Ella apoyó un hombro en el marco, perfectamente compuesta. «Porque, querida, ya no vives aquí». Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. Parpadeé incrédula, segura de haber escuchado mal. «¿Perdón?» La sonrisa de doña Marta no se inmutó. «Esta casa la pagó mi hijo, no tú. No hubo hijos, no hubo acuerdo prenupcial, y tus contribuciones fueron mínimas. Es hora de que la casa regrese a su verdadera familia». Por un instante pensé que el frío que sentía venía del clima bogotano. Pero no. Venía de ella. De sus palabras. De esa sentencia que me dejaba, en un solo golpe, viuda y despojada. Me quedé inmóvil frente a ella, tratando de comprender esas palabras que me atravesaban como cuchillas. Quise responder, pero mi boca apenas logró abrirse sin que saliera sonido alguno. Entonces escuché pasos detrás de Marta y apareció Paula, sosteniendo en sus manos 2 de mis platos de servir, los que usábamos en Navidad. Sonrió con descaro, una sonrisa torcida que nunca antes le había visto. «Dejaste la puerta lateral sin seguro cuando saliste corriendo al hospital», dijo, como si fuera un chiste. «Así que pensamos que no te importaría que nos instaláramos». Me temblaron las rodillas. El mundo parecía inclinarse bajo mis pies, y tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caer. Reí, pero no de humor, sino esa risa hueca que se escapa cuando la realidad es tan absurda que se vuelve insoportable. «¿Qué es tan gracioso?», preguntó Marta, entornando los ojos. Me limpié una lágrima que no sabía si era de tristeza o de pura rabia.
que están desempacando cojines y sirviéndose té en una casa que creen suya, respondí despacio, midiendo cada sílaba, sin tener la menor idea de lo que acaban de provocar. La sonrisa de Marta se quebró apenas por un segundo, una grieta mínima en su máscara de hierro. Fue suficiente para darme un respiro. Yo, mientras tanto, sentía que me desplomaba por dentro. Andrés aún no había sido enterrado. La cama en el hospital todavía guardaba el calor de su cuerpo, y ya me estaban echando de nuestro hogar. Era un dolor doble, insoportable. Perder al hombre con quien había compartido mi vida, y en el mismo golpe, perder la única casa que todavía olía a él. El frío de Bogotá se colaba por la rendija de la puerta, pero lo que me helaba no era el clima, era esa certeza de haber quedado sola en medio de un campo de batalla invisible. Me sentía reducida, insignificante, como una intrusa en mi propio espacio. Y aún así, en algún rincón de mi mente, surgió una chispa. Una voz baja, diminuta, que susurraba: «No saben lo que estoy guardando». Apreté los puños, obligándome a mantenerme de pie. No podía gritar, no podía llorar delante de ellas. Solo podía girar sobre mis talones, regresar al carro con las llaves inútiles todavía en mi mano y la sensación de que algo en mí había cambiado. Quizás había tocado fondo, pero esa chispa, por pequeña que fuera, prometía que no me quedarían allí para siempre. Mientras conducía lejos de la casa, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, mi mente se deslizó inevitablemente hacia atrás, 2 años exactos casi hasta el día. Era también enero, pero más oscuro, más crudo, cuando vi a Andrés sentado en el mismo porche del que ahora me habían expulsado. Tenía las manos enterradas en el cabello, los codos apoyados en las rodillas, la mirada perdida en un punto que yo no alcanzaba a ver. Su voz tembló de una manera que nunca olvidaré. «Isabel, el banco podría quitarnos la casa, la empresa quebró, congelaron las cuentas, mi puntaje de crédito está destrozado». No era un hombre débil, jamás lo fue, pero ese día lo vi roto, con una grieta profunda que lo atravesaba entero. Yo me quedé ahí, escuchando, con el corazón encogido. Y fue en ese silencio cuando decidí que no iba a permitir que nuestro hogar desapareciera junto con su proyecto. Esa misma mañana, sin decirle nada a nadie, me vestí y conduje hasta la cooperativa de crédito. Recuerdo todavía el olor a café rancio en la sala de espera, los formularios interminables, y mi pulso acelerado cuando firmé: la hipoteca pasaría a mi nombre. Puse como garantía el pequeño ahorro que había acumulado desde que dejé mi trabajo de diseño de interiores 10 años atrás. Nadie lo supo. Ni Andrés, ni mis padres, mucho menos doña Marta, que habría utilizado ese detalle como un arma para humillarlo. El proceso tomó semanas. Mientras tanto, Andrés se dedicaba a recuperar fuerzas, a intentar levantarse emocionalmente después del colapso. Nunca me preguntó por las confirmaciones de pago porque yo me encargaba de que cada recibo, cada transferencia, cada ajuste quedara oculto en carpetas que solo yo revisaba. Me convertí en la administradora invisible del hogar. Arreglaba la canilla que goteaba, ajustaba el presupuesto del mercado, pintaba el pasillo con mis propias manos. Era un trabajo silencioso, agotador, pero necesario. Yo veía cómo la casa sobrevivía gracias a mis pequeños actos, mientras afuera todos creían que seguía siendo el quien sostenía todo. Marta, por supuesto, no tenía idea. Ella apenas aparecía en fiestas de fin de año, criticando el clima de Bogotá, diciendo que esta ciudad era demasiado húmeda, demasiado indulgente. Se quejaba del barrio, del tráfico, de la gente, hasta de la música callejera que a Andrés tanto le gustaba. «Tú mereces algo mejor que esto», le decía con ese tono cargado de desprecio. Y él, con una sonrisa cansada, solo me murmuraba en la cama después: «No lo entiende, Isa. No sabe lo que significa paz». Yo tampoco quería confrontarla entonces. Prefería callar, sostener nuestra vida desde la sombra y proteger el único lugar donde sentía que aún podíamos respirar juntos. Lo que nunca imaginó doña Marta era que ese mismo acto secreto, aquella decisión tomada en una sala de banco anónima, era lo que ahora me daba la única carta de poder. Esa primera noche la pasé en un motel barato a las afueras de la ciudad, un lugar impregnado de olor a cloro y humedad, con paredes descascaradas que parecían sudar tristeza. Me senté al borde de la cama, con la maleta a medio abrir. No había ropa, solo papeles médicos, un libro que jamás abrí y el celular con la última voz de Andrés guardada en su memoria. Con manos temblorosas puse el altavoz y dejé que su voz llenara la habitación. «Isa, llego tarde, no me esperes despierta. Te amo».
Nada extraordinario, nada dramático, solo su tono tranquilo, ese que me acompañó durante años. Lo escuché 1, 2 veces, hasta que cada palabra se me clavó en la piel como un tatuaje. Después apagué el teléfono y me recosté, incapaz de dormir. El silencio del cuarto me devolvía la imagen de Marta sentada en mi silla, de Paula colocando mis manteles como si fueran suyos. El cuerpo de Andrés aún estaba en la morgue, y ellas ya habían invadido cada rincón de mi vida. Cuando amaneció, el tañido de las campanas de una iglesia cercana me obligó a sentarme. Tenía los ojos ardiendo, la garganta seca, pero dentro de mí algo había cambiado. Me miré al espejo rajado del baño y vi a una mujer deshecha, sí, pero también una mujer que todavía podía tomar decisiones. Tomé el celular, marqué el número de la funeraria y cuando la voz amable contestó con un buenos días, Funeraria San Mateo, le atiende Margarita, mi respuesta salió más firme de lo que esperaba. Buenos días, soy Isabel Ramírez. Necesito actualizar la lista de invitados al servicio de mi esposo, Andrés Ramírez. Hubo un breve silencio. Por supuesto, señora Ramírez, ¿qué cambios desea? No dudé. Elimine a Marta Ramírez y a Paula Ramírez de la lista. Otro silencio, más largo esta vez. Entendido. Colgué antes de que pudieran preguntar más. Cerré los ojos y respiré hondo. No era venganza, no aún. Era una línea clara, la primera que trazaba en más de una década de morderme la lengua. Por primera vez desde que Andrés murió, sentí una chispa distinta. No alegría, no alivio completo, pero sí la certeza de que podía recuperar un mínimo control. Y en medio del dolor, esa chispa era suficiente para sostenerme en pie. La tarde siguiente, reuní el poco valor que me quedaba y regresé al barrio. Aparqué el carro discretamente detrás de los setos que separaban nuestra casa de la de los vecinos. Observé durante largos minutos. El automóvil de Marta no estaba en la entrada, y tampoco había señales de Paula. El corazón me golpeaba en el pecho como si fuera a delatarme, pero sabía que esa era mi oportunidad. Caminé bordeando el jardín trasero, donde las hortensias que yo misma había plantado ya no estaban. En su lugar, el olor dulzón de ambientadores de lavanda flotaba en el aire, un perfume que detestaba y que confirmaba que ellas habían marcado territorio hasta en el ambiente. La puerta lateral, la que daba a la lavandería, siempre había tenido una cerradura defectuosa. Andrés solía decir que la arreglaría algún día, pero ese día nunca llegó. Bastó un movimiento preciso y la puerta cedió sin hacer ruido. Entré despacio, conteniendo la respiración. El pasillo estaba irreconocible, los portarretratos con nuestras fotos habían desaparecido, reemplazados por cuadros impersonales de paisajes. Sobre el sofá ya no estaba la manta de Andrés, ni su taza de café preferida. Era como si alguien hubiera borrado sus huellas a propósito. No tenía tiempo para llorar. Caminé directo al despacho de Andrés, un pequeño cuarto al fondo de la casa, entre el cuarto de invitados y la lavandería. Apenas abrí la puerta, me golpeó un olor familiar, la mezcla de cables, papeles y la colonia que él usaba. Ese lugar siempre había sido su refugio, y Marta lo odiaba. Lo llamaba basurero digital, y por eso sabía que no se atrevería a tocarlo. El escritorio estaba cubierto de papeles apilados en columnas imposibles de descifrar. En los cajones había recibos, memorias USB rotuladas con su letra impecable, tarjetas de presentación. Me quedé de pie un momento, dejando que el silencio me envolviera como una segunda piel, y entonces comencé a revolver. No sabía bien qué buscaba, quizá una firma, una nota, un recuerdo que me devolviera un pedazo de él. Fue entonces cuando lo vi, un folder negro, delgado, escondido entre dos manuales de instrucciones. En la portada, escrito en su letra clara y firme, decía, Post-nup. No descartar. Sentí que la sangre me abandonaba las venas. Con manos temblorosas abrí el folder. 3 páginas impresas en papel membretado legal. Leí mi nombre, el suyo, las firmas, las cláusulas. Un párrafo resaltado con marcador amarillo. En caso de fallecimiento del esposo, todos los bienes compartidos, incluida la vivienda, serán transferidos en su totalidad a Isabel Ramírez, salvo disposición contraria en un testamento. No había testamento. Y ese documento era vinculante. Al fondo del folder encontré una hoja doblada. El trazo me resultó inconfundible, la escritura inclinada de Andrés, más oscura que de costumbre. Si estás leyendo esto,
significa que pasó algo terrible. Si mi madre intenta algo, muestra esto a tu abogada. Tú sabes cómo es ella. Cuídalo bien, Isa. Mis rodillas flaquearon y tuve que sentarme en la silla de oficina. Pasé los dedos por las letras, reconociendo el giro de la R de mi nombre, la manera en que aún firmaba solo con una A, como si me dejara una nota en el colegio. Lloré, pero no con un llanto escandaloso, sino en silencio, con la respiración entrecortada y el pecho ardiendo. Era un dolor que me rompía por dentro, pero también un alivio feroz. Andrés, en algún nivel, había previsto la traición de Marta. Había tratado de protegerme de la única forma que sabía. Guardé el folder contra mi pecho como si fuera un salvavidas y salí por la misma puerta lateral, invisible, silenciosa. Esta vez no llevaba solo llaves inútiles en los bolsillos. Llevaba un arma que cambiaría todo. La tarde siguiente, mientras intentaba tragar una sopa instantánea en la pequeña cocineta del motel, escuché un golpe seco en la puerta. 3 toques rápidos, firmes, cargados de autoridad. Me asomé por la cortina deshilachada y allí estaba ella, doña Marta, impecable de negro, como salida de una telenovela. A su lado, un hombre alto, mandíbula cuadrada, traje gris y portapapeles en mano. No abrí la puerta. En su lugar, salí yo misma al estacionamiento, con el abrigo cerrado hasta el cuello y el folder negro bien sujeto entre mis brazos. El aire helado azotaba la bufanda de Marta, pero su sonrisa permanecía intacta. Isabel, dijo con voz fina, casi dulce, este es el licenciado Restrepo, nuestro abogado de familia. Venimos a hablar de los próximos pasos respecto a la casa. Me quedé de pie frente a ellos, dejando que mis palabras salieran con calma. ¿Próximos pasos? Marta asintió, como si esto fuera una reunión de negocios. Andrés no dejó testamento. Por lo tanto, sus bienes, incluida la casa, deben dividirse entre sus parientes directos. Como su madre y su hermana, tenemos derechos legales. Tragué saliva. El abogado intentó intervenir, pero levanté la mano y lo corté. Qué bien que hayan venido, dije. Me ahorran el viaje a su oficina. Saqué el folder negro y lo mostré. La sonrisa de Marta se contrajo apenas un instante. Esto es un acuerdo postnupcial notariado, firmado hace 3 años. En caso de fallecimiento de Andrés, todos los bienes compartidos pasan a mí, su esposa. El abogado estiró la mano. ¿Puedo ver el documento? No, respondí, retirándolo. Tendrá su copia por los canales oficiales. Ya he contratado representación legal. El rostro de Marta se tensó, la dulzura desapareció. Dio un paso hacia mí y escupió las palabras. Me robaste a mi hijo. Sentí la rabia arder en mi garganta, pero hablé claro, no era un trofeo, Marta. Era mi esposo. Y usted lo perdió el día en que dejó de aceptarlo como era. El silencio se volvió espeso. El abogado dio un paso atrás, incómodo. Marta me sostuvo la mirada con veneno puro y murmuró, no vas a ganar. Esto no ha terminado. Me giré, abrí la puerta del cuarto y antes de entrar añadí, entonces será mejor que se prepare, porque esta vez no pienso ceder. La dejé allí, con el viento golpeándole el rostro. Fue solo un pequeño triunfo, sí, pero por primera vez sentí que había conseguido frenar su embestida. Y supe que vendría otra, aún más feroz. La notificación llegó una mañana gris, apenas 5 días después de la muerte de Andrés. El sobre, con membrete del juzgado de familia de Cundinamarca, me esperaba bajo la puerta del motel. Al abrirlo, mis manos comenzaron a temblar. Doña Marta había presentado una demanda, impugnando el acuerdo postnupcial. Me acusaba de haber manipulado a Andrés, de haberlo presionado para que firmara cuando estaba emocional y mentalmente vulnerable. Decía que me aproveché de su fragilidad. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo quería la casa, quería reescribir la historia, convertir a mi esposo en un hombre débil y a mí en una oportunista. Lloré, pero después de horas de angustia recordé algo. Andrés, unos meses antes de morir, había mencionado una cita médica en San Miguel, con un neurólogo. Reviví sus palabras. Es solo para descartar cosas, Isa, probablemente no sea nada. Rebusqué entre los papeles que había guardado en la maleta. Entre recibos y cartas sin abrir encontré un sobresellado. Clínica de Neurología San Miguel. Lo abrí con dedos torpes.
El informe decía: tras la evaluación cognitiva reciente, se confirma que el paciente Andrés Ramírez presenta resultados normales. No hay signos de deterioro cognitivo. Me quedé mirándolo con lágrimas calientes corriendo por mis mejillas. Tenía la prueba que necesitaba. Andrés estaba plenamente consciente cuando firmó ese post-nup. El día de la audiencia, el Palacio de Justicia de Bogotá me pareció más frío que nunca. Los pasillos de mármol, las bancas de metal, el eco de tacones y papeles. Afuera, el cielo encapotado parecía un presagio. Me encontré con Carolina Díaz, mi abogada, quien me abrazó con una firmeza que me sostuvo en pie. «Vamos a hacer justicia, Isa», me dijo. «No te preocupes, yo hablo por ti». Entramos a la sala. En la primera fila estaba Marta, impecable con un vestido negro de encaje, un pañuelo en la mano que fingía lágrimas. A su lado, Paula bajaba la cabeza como una hija obediente. Frente a mí, el abogado Restrepo desplegaba documentos, su anillo brillando bajo la luz blanca. La jueza, una mujer de cabello plateado y lentes en la punta de la nariz, abrió la sesión con voz seca. Restrepo habló primero. Su tono era suave, casi paternal, describiendo a doña Marta como una madre preocupada por las decisiones apresuradas de su hijo enfermo. Dijo que Andrés había estado bajo presión, confundido, emocionalmente frágil, y que por eso yo lo había manipulado. Marta sollozó justo en el momento indicado, un teatro calculado. Me hervía la sangre, pero Carolina me hizo una seña para que guardara silencio. Cuando llegó su turno, se levantó con una calma cortante. «Señoría, aquí están los hechos. Este es un acuerdo postnupcial firmado y notariado hace 3 años, con 2 testigos presentes. Aquí está el título de propiedad, inscrito en la oficina de registro, que muestra la vivienda a nombre de Isabel Ramírez. Y, finalmente, este es un informe médico de la Clínica San Miguel, fechado 3 meses antes del fallecimiento, que certifica la plena capacidad cognitiva de Andrés Ramírez». Se lo entregó a la jueza, quien lo revisó en silencio. El murmullo en la sala se apagó de golpe. Restrepo intentó interrumpir. Incluso si la mente estaba clara, debemos considerar la dinámica emocional. La jueza lo cortó. ¿Tiene usted pruebas médicas que contradigan este informe? ¿Algún testimonio de un especialista? El abogado titubeó. No, su señoría. La jueza dejó la pluma sobre el estrado y dictó con firmeza. Entonces no hay base para su acusación. El acuerdo postnupcial es legalmente vinculante. La propiedad figura a nombre de la señora Ramírez. Esta casa le pertenece por derecho. Caso desestimado. El sonido del mazo golpeando la madera retumbó como un trueno en mi pecho. No grité, no sonreí. Solo respiré profundamente, liberando un aire que había guardado desde la muerte de Andrés. Marta, desde su asiento, me clavaba la mirada como cuchillos, pero por primera vez no me importó. Había ganado, no por venganza, sino porque la verdad estaba de mi lado. Al salir del tribunal, el cielo gris comenzaba a abrirse. Por un instante, sentí que, pese a todo el dolor, una parte de mí también se liberaba. El martes siguiente, exactamente una semana después de que el corazón de Andrés dejara de latir, se celebró el servicio fúnebre en la capilla del barrio. Pasé días enteros organizando cada detalle, la música que a él le gustaba, las lecturas, las flores. Llené el altar de lirios blancos y rosas, las mismas que se habían marchitado en el asiento trasero de mi carro aquella noche oscura. El aire olía a cera y madera pulida. Todo debía reflejar lo que Andrés fue, un hombre sencillo, pero profundo, lleno de calma. A las 11 de la mañana la capilla ya estaba repleta. Vecinos, amigos de la universidad, antiguos clientes suyos, todos llegaban con abrazos y palabras de consuelo. «Te amaba tanto, Isa», me repetían una y otra vez. Yo sonreía con suavidad, tragando la emoción para mantenerme en pie. Incluso Carolina, mi abogada, se sentó discretamente en los primeros bancos, esta vez no como profesional, sino como amiga. Me senté en silencio, observando cómo la urna envuelta en terciopelo azul, su color favorito, descansaba en la mesa frente al altar. Respiré hondo, preparándome para despedirlo. Y fue entonces cuando los vi. 2 siluetas se deslizaron por la puerta trasera de la capilla y se sentaron en el último banco. Vestidas de negro riguroso, con peinetas y velos discretos,
casi parecían actrices de un drama ensayado. Marta y Paula. No estaban en la lista. Lo sabía porque yo misma había ordenado que se les negara la entrada. Y aún así, allí estaban, fingiendo luto, apropiándose de un espacio que no les correspondía. Por un instante me congelé. El murmullo de la sala se apagó, mi corazón latía con furia. Pude ver la sonrisa contenida de Marta, un gesto diminuto pero suficiente para recordarme todo lo que había intentado arrebatarme. Me levanté. Los tacones resonaron en el suelo de madera y cada cabeza se volvió hacia mí. Caminé despacio por el pasillo central, el silencio creciendo con cada paso. Llegué hasta la última fila, me detuve frente a ellas y hablé con voz baja pero firme. Ustedes no deberían estar aquí. Marta levantó la barbilla. No nos iremos. Yo le di la vida a Andrés. Y yo fui su esposa, respondí sin subir el tono. La única que él eligió. Un segundo de tensión. Podía sentir que todo el aire de la capilla contenía la respiración. Entonces, para sorpresa de todos, Paula bajó la mirada y susurró apenas audible: «Mamá, no somos bienvenidas». «Es hora de parar». Marta giró hacia ella, incrédula. «¿Qué estás diciendo?» Pero Paula ya se ponía de pie. «Vámonos. No nos quieren aquí». El murmullo recorrió la capilla. Marta, con los labios apretados y el rostro enrojecido, no tuvo otra opción que seguirla. Sus tacones golpearon el piso mientras ambas se retiraban, y la puerta se cerró con un clic que sonó a liberación. Cuando volví la vista hacia el altar, sentí que toda la sala exhalaba conmigo. El ministro retomó su lugar, la música volvió a sonar, y yo regresé a mi asiento con la cabeza erguida. Despedí a Andrés en paz, rodeada de quienes realmente lo conocieron, sin la sombra de quienes intentaron borrarlo. Y en ese instante, más que viuda, me sentí guardiana de su memoria. Los días posteriores al funeral fueron extraños, como si la casa misma respirara con un ritmo nuevo. El silencio era pesado, vigilante, como si esperara que yo me quebrara en cualquier momento. Yo me movía despacio por las habitaciones, todavía con el olor de las flores impregnado en el aire, todavía con la imagen de la urna azul grabada en mi memoria. Pero la tranquilidad no duró mucho. Una mañana, apenas amanecía, vi el carro de Marta estacionado frente a la casa. El motor apagado, las ventanas entreabiertas. El humo de su cigarrillo flotaba perezoso en el aire frío de las 7. Ella estaba allí, inmóvil, las manos en el volante, mirando fijo hacia mi ventana. No tocó la puerta, no bajó, no pronunció palabra. Solo observaba. No llamé a Carolina. No tomé fotos como prueba. Salí al porche con la taza de café entre las manos, descalza, el cabello revuelto. Me quedé de pie, mirándola sin parpadear. Marta apartó la mirada un segundo, aplastó el cigarrillo contra la ventanilla y encendió el motor. Se fue sin despedirse, sin amenazas. Pero yo entendí perfectamente, no era rendición, era un recordatorio de que seguía allí, de que no se daba por vencida. 3 días después, encontré un sobre bajo la puerta. Sin remitente, sin sello. Adentro, una hoja en blanco con 6 palabras impresas en mayúsculas: «Esta casa siempre será mía». Me quedé mirándola largo rato. No sentí miedo, no sentí rabia. Solo una risa breve, casi ligera, escapando de mi garganta. Aquella era la última arma de una mujer derrotada, palabras huecas. Guardé la carta en el bolsillo y salí al jardín trasero. El mismo jardín donde Andrés, meses antes de caer enfermo, había soñado plantar flores que resistieran el tiempo. Aún conservaba su viejo cuaderno de notas, lleno de dibujos de caléndulas y bocetos de camas de siembra. Caminé hasta el rincón donde la había marcado con una estaca de madera. Allí, la tierra estaba blanda, removida. Me arrodillé y con las manos cavé un pequeño hueco. Coloqué la carta doblada en el fondo, la cubrí con tierra y un poco de fertilizante. El sol de la tarde caía oblicuo, tibio, sobre mis hombros. Me sacudí las manos y susurré, con voz baja pero firme: «Ya no me persigues más». Era un ritual íntimo, una despedida doble, del veneno de Marta y de la sombra que había rondado mi duelo. Mientras me incorporaba, una brisa leve agitó las ramas y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que la casa volvía a ser mía. La primavera llegó temprano aquel año.
El aire de Bogotá olía a tierra húmeda y a azahares. Yo pasaba las mañanas en el jardín, observando cómo los primeros brotes asomaban tímidos desde la tierra donde había enterrado la carta de Marta. Las caléndulas, esas flores doradas que Andrés siempre soñó plantar, comenzaron a abrirse paso con una terquedad admirable. Cada tallo que rompía la superficie era un recordatorio de la resistencia, de la vida que se abre incluso después del invierno más cruel. No quise quedarme quieta. Había sobrevivido al duelo, a la traición, al juicio. Ahora necesitaba reconstruirme. Abrí de nuevo mi pequeño estudio de diseño de interiores, casi en secreto al principio. Una vecina fue mi primera clienta, una viuda que quería transformar su cocina, porque todo en ella le recordaba a un esposo que ya no estaba. Luego llegó un matrimonio mayor que soñaba con un invernadero lleno de orquídeas. Después, una joven que acababa de romper un compromiso y necesitaba que su apartamento dejara de ser el escenario de un futuro que no llegó. En cada proyecto vi reflejos de mí misma. Les ofrecía colores nuevos, espacios frescos, ventanas abiertas a otra vida. Diseñaba como si plantara flores, con paciencia, con visión, con la certeza de que lo pequeño, lo cotidiano, puede sanar heridas profundas. Y mientras ayudaba a otros, poco a poco también me iba ayudando a mí. La casa fue cambiando conmigo. Pinté la habitación de huéspedes de un verde salvia suave, colgué nuevas fotografías. Yo y Andrés en el lago, con nuestro perro Max, en atardeceres que habíamos perseguido. En el despacho de Andrés, ordené sus papeles pero dejé un cajón intacto. No como un altar, sino como una promesa. Algunas huellas no necesitan borrarse. Un sábado por la mañana, mientras recortaba el romero que crecía en la ventana de la cocina, recibí un sobre por correo. No tenía sello, solo mi nombre escrito con letra apretada. Dentro había una tarjeta sencilla con una frase: «Manejaste todo con dignidad. Andrés estaría orgulloso». Y un cheque de reembolso del funeral. Reconocí la caligrafía, era de Paula. Me quedé sentada un largo rato con la nota en la mano. No borraba el pasado, no justificaba lo que habían hecho, pero era un gesto. Una grieta en el muro de resentimiento. Y con eso bastaba. No necesitaba reconciliación total, solo la certeza de que, de alguna manera, había quedado claro quién había actuado con amor y quién no. A principios del verano, las caléndulas estallaron en un mar de oro y naranja. Me senté descalza en la tierra, con las manos manchadas de barro, y miré cómo el viento agitaba los pétalos como si fueran llamas vivas. Cerré los ojos y susurré: «No gané porque te quité algo, Marta. Gané porque no permití que me lo quitaras». El viento respondió con un murmullo suave entre las ramas, y por un instante juré escuchar la risa de Andrés, ligera, cómplice, como solía llenar el patio en las tardes de domingo. Hoy, meses después, camino diferente. Ya no pido perdón por ocupar espacio. No explico por qué cambié cerraduras ni tiemblo al pasar frente a la calle donde ella una vez estacionó su carro para vigilarme. Esa mujer ya no tiene poder aquí. Mi venganza no fue arrebatarle nada. Mi victoria fue recuperar mi voz, mi paz, mi hogar. La casa, antes campo de batalla, es ahora un jardín vivo, lleno de romero, lavanda y caléndulas que arden como pequeños soles. Me siento en el banco bajo el arce donde Andrés quería colgar campanas de viento, no para llorar, sino para recordar quién soy. Y al final, entendí, el acto más dulce de justicia no fue la sentencia de una jueza ni la salida abrupta de Marta en el funeral. Fue este instante, aquí y ahora, respirando profundo en una casa que ya no huele a miedo, sino a libertad.